Muy buenas tardes, iglesia. Damos gracias a Dios porque estamos reunidos una vez más en punto de las 7 de la tarde, casa de oración, allá en Chulavista. Un saludo, un abrazo, hermanos. Qué bueno que se congregan junto con cada uno de nosotros. Damos gracias a Dios porque todos estamos reunidos siempre y esperando el tiempo para volver a congregarnos físicamente. Pero ahorita mientras estamos, ¿cómo? Reunidos virtualmente. Estamos en la clase los martes en punto de las 7 de lo que es Teología 1. Teología 1 hoy es la clase número 8. Tenemos 10 clases de esta serie de Teología 1 o clase de Teología 1. Y hoy vamos a ver algo muy importante que usted y yo debemos de conocer de nuestro Padre Celestial, que es la naturaleza de Dios. Clase número 8. Ahora, como creyentes, como personas que creemos en nuestro Padre Celestial, que somos hijos de Dios, sabemos que Dios es amor. Eso es algo, vamos a llamarle, que es innegable. Ya sabemos que Dios es un Dios de paz, sabemos que Dios es paciente, Dios es misericordioso, bondadoso, y así podemos enlistar toda una gama de características que Dios desea no solamente para Él, sino en esa naturaleza compartir con nosotros, que desarrollemos ese carácter de lo que es Él. Cuando Dios menciona el fruto del Espíritu, y usted sabe que son 9 gajos de un solo fruto del Espíritu, habla de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza, fe. Todo lo que Dios habla en el Espíritu Santo o como fruto del Espíritu, Él lo es. Y acuérdese como de repente nosotros le comentamos y que le decimos, cuidado porque se puede ir para atrás, ¿no? Yo le digo, Dios no tiene amor. Y usted dice, ¿cómo que no tiene amor? No, no, Dios no tiene amor, Dios es amor. Dios no tiene paz, Dios es paz. Dios no tiene misericordia, Dios es la misericordia. Dios es bondadoso, como en su naturaleza, ¿no? Ahora, todo esto lo podemos ver y comprender en la Escritura. Sin embargo, hay algo que las personas se atoran ahí un poquito, ¿no? Y empiezan a pasar un poquito saliva, ¿no? También, good. Y es donde hablamos cuando lo que menciona Números 14, 18 y Deuteronomio 5, 11 y también Nahum 1, 3, que habla de que Dios es justo y que no dará por inocente al culpable. Dios es justo. Dios no puede ser burlado. Dice la palabra de Dios, de cierto todo lo que se segare el hombre, eso sembrará. Y eso es algo que no debemos nunca olvidar. Dios es amor, sí, pero también es un Dios justo. Y en esa naturaleza que quiere compartir con usted y yo, pues también nos dice que usted y yo debemos practicar en la justicia o vivir en la justicia de Dios. Porque la palabra de Dios también dice que no ha visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Y ahí podemos hacer un estudio profundo de lo que es vivir en la justicia de Dios. Dios es justo, iglesia, y no dará por inocente al culpable. Así es que tengamos siempre eso en nuestra mente. Sin embargo, hoy conoceremos más acerca de nuestro Dios. Vamos a ir más profundamente para conocer a nuestro Padre Celestial y usted y yo sepamos en quién estamos y hemos depositado nuestra confianza, y que si nosotros comprendemos en su profundidad quién es nuestro Dios en su naturaleza, pues ahora sí tendrá un peso toda su palabra. Y algo que viene a mi mente es, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Ninguna circunstancia, nada, ¿verdad?, puede estar por encima de Dios. ¿Qué es lo que vamos a conocer ahora de parte de Dios? Que puede haber un poquito más en cuanto a su naturaleza, pero hoy vamos a desarrollar tres. Lo que inicia, y debemos de comprender lo que viene en Romanos 1.20. Dice Romanos 1.20, porque las cosas invisibles de Él, las cosas que no se pueden ver de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas, siendo comprendidas por medio de las cosas hechas. Esto es, lo que usted y yo podemos ver a nuestro alrededor son cosas que podemos usted palpar, visualizar, pero hablan de la naturaleza de Dios. Y luego termina diciendo ahí, por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Usted y yo podemos conocer la naturaleza de Dios precisamente viendo alrededor todo lo que Él creó. Muy bien. Dios el Padre. Estamos conociendo un poquito más de la naturaleza de nuestro Padre Dios, que usted y yo sabemos que es el creador de todo. Dios el Padre es la divinidad suprema, es la deidad, ¿sí? El que tiene características sobrenaturales, que está por encima de todo porque es el creador de todas las cosas. Y la prueba fehaciente de ello, pues,
es su omnipotencia. ¿Dónde podemos ver usted y yo su omnipotencia? Precisamente en la creación. Su omnipotencia es infinita, Él es eterno, Él es inmutable en todos los aspectos, en amor, así como en sus demás atributos, que precisamente la próxima semana hablaremos de ello. Hoy vamos a continuar con nuestra conociendo de la naturaleza de Dios, y en Romanos 11:33, fíjese bien lo que dice, y deseo verdaderamente que lo meditemos en nuestro profundo, en nuestro corazón, en lo más íntimo de nuestro corazón. Y fíjese lo que dice Romanos 11:33. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría, de la ciencia de Dios. De Dios en la ciencia, pero el hombre en cuanto a la ciencia tiene limitaciones, Dios no. El hombre en cuanto a sabiduría tiene limitaciones, Dios no. El hombre en cuanto a riquezas, que pudiera llamarle él como son virtudes, pues Dios no tiene limitantes en ninguna de ellas. Y luego dice, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría, de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Dios, muchas veces hay cosas que no vamos a comprender de Dios, es lo que significa inescrutable e insondable. Pero lo que Él nos quiere revelar y nos quiso revelar a través de su Espíritu Santo, lo va a hacer. Ahora, ¿quién es Dios en su naturaleza? Después de haber hablado todo esto, debemos comprender un poquito más, y vamos a comprender un poquito más cuando expliquemos quién es Dios en su naturaleza. Y el primer punto que quiero desarrollar es que Dios es espíritu. Dios es espíritu, así lo dice. ¿Qué es un espíritu? Espíritu es algo invisible. Un espíritu, por ejemplo, de acuerdo a la palabra de Dios, se manifiesta como viento, como neuma, como el neuma de Dios. Sí, ese es el Espíritu Santo. Y también se manifiesta Dios como espíritu a través de sus operaciones. ¿Qué son operaciones? De cómo opera Él, cómo se manifiesta Él, cómo trabaja Él. Por ejemplo, en Génesis 2:7 dice, Dios sopló aliento de vida. Si nos vamos al original, está hablando de que Dios respiró sobre el ser humano su naturaleza y lo creó, sí, le dio forma física, pero le dio vida conforme a la naturaleza del Dios Padre, del Creador. 1 Corintios 12:6 dice, y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Él es el que opera también a través de su iglesia, pero Él es el que opera como el soberano Dios, creador de todas las cosas, y utiliza su iglesia, que es el puente, para que conozca el mundo de nuestro Padre Celestial. En Juan 4:24 también nos dice que Dios es espíritu con E minúscula. Acuérdense que ya hablamos que la palabra de Dios menciona espíritu con E mayúscula y espíritu con mayúscula y minúscula. En este caso, Dios es espíritu con E mayúscula, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. O sea, Dios sabe cuando tenemos una verdadera comunión con Él. Y esa comunión debe ser en el espíritu. Acuérdense que 1 Tesalonicenses 5:22 y 23 habla, dice, y todo vuestro ser espíritu, alma y cuerpo. Somos espíritu, alma y cuerpo. Y ese espíritu debe de tener unidad con Dios, y cuando se unen verdaderamente en una comunión verdadera y genuina, entonces eso es adorarle en espíritu y en verdad. Y termina diciendo Juan 4:24, y es necesario que en espíritu le adoren. Lo leo completamente, Dios es espíritu, y los que le adoren en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. No puede haber comunión solamente si cuando oramos solamente decimos palabras al aire. No podemos decir que tenemos comunión con Dios si cuando oramos, fíjese, yo he escuchado oraciones en donde las oraciones no son al Padre, sino las oraciones es como estarle diciendo a la persona que esté a un lado lo que tiene que hacer. Tengamos cuidado que no. Y acuérdense que la oración es al Padre. Y como hemos dicho y repetido siempre, la oración no tiene poder. La palabra no tiene poder. El que tiene poder es el que oramos, y la palabra de Dios es la que tiene poder. ¿Por qué? Porque es su voluntad escrita para nosotros. Muy bien. Entonces tenemos que adorarle en espíritu y en verdad. Y usted y yo sabemos si estamos orando y haciendo las cosas en una comunión verdadera y genuina con Él. En Hechos 7, 48 y 49 dice lo siguiente, si bien, acuérdense, estamos hablando, primera característica, que Dios es espíritu. Si bien, Hechos 7, 48 y 49, si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano,
o hecho por manos de hombres, porque sigue diciendo al final, el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. Y termina con una pregunta, ¿qué casa me edificaré? Dice el Señor, o cuál es el lugar de mi reposo. Entonces, no podemos encerrar a Dios, que es espíritu, en un lugar, en una edificación. Desafortunadamente, muchos tienen esa doctrina o esa filosofía. Dejan a Dios encerrado ahí en el lugar y ellos allá afuera pueden hacer todo lo que quieran, pues al cabo Dios no está allá. Eso es un engaño o una confusión. Dios está en todas partes. Precisamente eso lo vamos a ver la próxima semana, hablando de la omnipresencia de Dios. ¿Cuál es entonces, dónde podemos encerrar a Dios? En ninguna parte. Dios es espíritu, no tiene limitaciones. Él está siempre, eternamente y en todo lugar. Primera Reyes 8:27 dice lo siguiente, Primera Reyes 8:27, pero ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? Pregunta. He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener. Cuánto menos esta casa que yo he edificado. Ahora, esta parte de la escritura es una oración que Salomón hizo después de hacer la dedicación del templo que Dios mismo le mandó construir. Bueno, le dio la ordenanza, se la dio a su padre. Sin embargo, David no construyó el templo. Fue un privilegio que tuvo Salomón y llevó al pie de la letra cada uno de esas instrucciones que Dios le mencionó. Ahora, en esa oración, después cuando terminó de construir, y inició con esta oración, pero ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Y es la oración de Salomón. Ahora, ¿por qué Dios, por qué es necesario que en ese mandamiento de Dios que nos congreguemos? ¿Por qué en la congregación de los justos, cuando nos reunimos los creyentes, ahí Dios está? Bueno, porque es la omnipresencia de Dios y es necesario que usted y yo también, en la oración de nuestro Señor Jesucristo, dijo, Padre, que seamos uno, como tú y yo somos uno, y ellos tienen que ser uno. Y una forma de ser uno, iglesia, precisamente es siendo iglesia, congregándonos como creyentes para dar testimonio de su grandeza, pero seguimos hablando pues de que Dios es espíritu. No lo podemos contener en ningún lugar físicamente hablando, pero ahí está Él, porque es omnipresente. Fíjese, Jesús habló a sus discípulos, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Entonces habla acerca también del espíritu. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como ves que yo tengo. Eso lo vamos a encontrar en Lucas 24:39. Esto prueba, pues estas palabras del Señor Jesucristo prueba que un espíritu no tiene carne ni huesos. Un espíritu, Dios es espíritu, es incorpóreo. Un espíritu, pues, es una realidad invisible. Cuando decimos que Dios es espíritu, entonces queremos decir que Dios es incorpóreo, que Dios es invisible. No lo podemos ver. Avancemos. Por ejemplo, la mujer samaritana escuchó lo siguiente. Mujer, hablando de labios del Señor Jesucristo. Mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte, ni en Jerusalén, adoraréis al Padre. ¿Qué connotación tiene esta frase? Que en todo lugar podemos adorar al Padre. Pero hay lugares adecuados. Como individuo, donde quiera que vayamos. Como matrimonio, ahí en el hogar. Como familias, ahí en tu hogar. Como iglesia, fuera y dentro de la congregación. O donde nos congregamos para adorar a Dios. Donde quiera usted y yo podemos adorar al Padre, porque es espíritu y está en todas partes. Lo cual significa, estas palabras, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre, significa que Dios está en todas partes al mismo tiempo y en todo momento y por todas las generaciones ha estado de esa misma forma. Y esto es solamente posible haciéndolo en espíritu. Por eso Dios es espíritu. Dios debe ser adorado en forma espiritual, sin tener en cuenta lugar, forma u otras limitaciones. Él está siempre disponible para un corazón verdadero que quiere acercarse a Él. Número uno es Dios es espíritu. Número dos, Dios es invisible. En Éxodo 33:20 dijo, así viene la palabra, es Éxodo 33:20, dijo más, no podrás ver mi rostro, porque no me verá el hombre y vivirá. Esto es, a cualquier persona que vea a Dios, ¿sí?, su rostro verdaderamente, indefectiblemente caerá muerto.
Juan 1:18 también dice la palabra de Dios, o Dios en su palabra, Jesucristo hablando, a Dios nadie le vio jamás. Y luego sigue diciendo, al unigénito del Padre, a él sí ahora sí que sí lo pueden ver, y lo vieron, ¿no? Lo que cuenta Juan en capítulo 1, lo que palparon nuestras manos, lo que vieron nuestros ojos tocante al verbo de vida, ¿no? Eso les anunciamos. Colosenses 1:15 dice, hablando de nuestro Señor Jesucristo, Dios es invisible, pero hubo un momento en la segunda persona de la Trinidad que tomó forma de hombre. Colosenses 1:15 dice, 1:15, Él es la imagen del Dios invisible. ¿Refiriéndose a quién? Precisamente refiriéndose al Señor Jesucristo, pero no solo aquí en una apreciación de forma humana, sino en su total naturaleza, considerando su carácter y también toda su intención que Él tiene para la humanidad en general. Acuérdense que Él no tiene ni más ni menos, no hace más ni menos a nadie. Él murió por todos, Él es Dios de todos. El hombre es el que se ha alejado y relegado de Dios. Muy bien, entonces, ¿quién es la imagen del Dios invisible? Jesucristo. Tomó forma, ¿sí?, de hombre. Eso es lo que dice la Escritura. 1 Timoteo 1:17 dice lo siguiente, al Rey de los siglos, así dice, al Rey de los siglos, al inmortal, al invisible y al único y sabio Dios sea honor y gloria. Acuérdense que estamos hablando del segundo punto, que es Dios es invisible. Ningún hombre ha visto a Dios, como lo leímos en unos versículos anteriores. Ningún hombre ha visto a Dios, como Él es en su esencia invisible. Él es invisible y nadie ha visto a Dios. La Biblia declara que ningún hombre ha visto a Dios en ningún tiempo. Y al mismo tiempo hay lugares, escuche bien lo que le voy a decir, porque eso es muy importante que lo conozcamos y lo sepamos discernir. Hay lugares en donde la gente dice que los hombres han visto a Dios. Por ejemplo, vamos a ir a Isaías, en donde dice Isaías 6:1, escuche bien lo que dice este pasaje bíblico. Isaías 6:1, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. El versículo 2 sigue describiendo, por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Ahora, este contexto que estoy leyendo, el versículo 2 y 3 que Isaías describe lo que vio, pues precisamente está enfatizando que era Dios al que estaba viendo. ¿Qué es lo que menciona Isaías 6:1? Vuelvo a leer. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Ahora voy a leer Éxodo 24:9-10. Éxodo 24:9-10. Y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y vieron otra vez, usted puede subrayar esto, y vieron al Dios de Israel. Y había dejado de sus pies como un embaldosado de zafiro semejante al cielo cuando está sereno. Mas no, escuche bien el versículo 11, mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, y vieron a Dios y comieron y bebieron. Eso es muy importante que nosotros lo consideremos para la aclaración o explicación que vamos a dar a continuación. Y vieron a Dios, mas no extendió su mano sobre sus príncipes de los hijos de Israel. ¿Hay alguna contradicción en este asunto? Porque la palabra de Dios por un lado dice que nadie puede ver a Dios porque Dios es invisible. Y por este lado estaban describiendo que vieron a Dios. Se está contradiciendo la Escritura. ¿Hay una contradicción en este asunto? No hay contradicción si lo entendemos y lo aplicamos de manera espiritual correctamente. Un hombre, por ejemplo, puede mirar su reflejo en el espejo. Pero el espejo del reflejo, ¿es el hombre? No, solamente es un reflejo. Él puede decir, en verdad he visto mi cara. Pero al mismo tiempo, él también puede decir, yo nunca he visto mi cara. Esto es en verdad en lo que se refiere a la afirmación de que los hombres han visto a Dios. Lo único que ellos podían haber visto era su imagen, algún reflejo o su manifestación, pero en realidad solo es eso, ¿sí? O en ocasiones también la Biblia habla de figurativamente cómo vieron a Dios, cómo lo presentaron, como el libro de Apocalipsis, todo lo que Juan, ¿verdad?, el teólogo como le llaman, vio
todo aquello que se le mostró en el Espíritu, acuérdense, en el Espíritu. Entonces no se contradice la palabra de Dios. Ellos pueden haber su imagen o pudieron estar hablando como se llaman los hebraísmos, ¿no? De una forma figurativa. Ahora, si Dios se muestra, escuche bien, en este último pasaje que dice, Éxodo 24, 9, 10, y subieron Moisés, Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel, y había dejado de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Pero fíjese el versículo 11, mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel. Cualquier persona que mirara a Dios debía caer muerto. Ahora, ¿quién es el que es el soberano y todopoderoso que puede hacer las cosas en su decisión y permitir lo que le permitió a ellos? Si es que lo vieron y no fue una imagen, pues solamente Dios. Y como Él es el que extendió, vamos a decir, la autorización en su soberanía, pues precisamente por eso no cayeron muertos. Pudo haber sido, acuérdense que ninguno de nosotros los que estamos acá hemos estado o estuvimos presente ahí. Sin embargo, debemos atender el contexto de la Escritura para poder comprender esto. Muy bien, entonces no hay ninguna contradicción. Número 1, Dios es espíritu. Número 2, Dios es invisible, sin embargo se manifiesta en todas las cosas que lo vemos, que podemos ver a nuestro alrededor. Ahora, número 3, Dios es incorpóreo. Dios es incorpóreo, no tiene un cuerpo físico. Lucas 24, 39 dice palabras de nuestro Señor Jesucristo, y ya lo leímos anteriormente, porque un espíritu no tiene carne y huesos. Jesús dijo, un espíritu no tiene carne y huesos. Esto simple y sencillamente quiere decir que Dios no tiene manos, Dios no tiene pies, Dios no tiene brazos, Dios no tiene piernas. Dios no tiene una vestidura como le vio las faldas que llenaban el templo, pero son cosas para explicar lo que se les mostró en el Espíritu. Le voy a decir una cosa, cuando usted está orando verdaderamente a Dios y entrando en verdadera adoración, en la alabanza, que por cierto hay que llegar temprano a la congregación, ¿verdad? Antes de la alabanza, iglesia, usted puede cerrar sus ojos y puede no solamente sentir la presencia de Dios, sino ver a Dios en su majestuosidad, pero en el Espíritu. Dios es incorpóreo. Dios no tiene brazos, piernas, ni pies, ni cuerpo físico. Él no puede ser confinado a ningún lugar, pero Él puede llenar el universo y estar en todas partes al mismo tiempo. Ahora, en la segunda persona de la Trinidad se le llama como la encarnación. Y en esa encarnación, Dios tomó un cuerpo para sí, que conocemos como la segunda persona de la Trinidad, Jesucristo, y ahora en la persona de Jesucristo se manifestó en carne al mundo. Eso sucedió cuando Dios Padre precisamente se despojó de su divinidad y se hizo semejante a los hombres. Así lo explica la propia palabra de Dios. Ahora, tenemos que comprender esto. Hay expresiones en la Biblia, hay un sinnúmero de expresiones antropomórficas, ¿sí? Antropomórficas. ¿Qué significa antropomórficas? Que son formas explicadas humanamente para que podamos comprender lo que Dios, cómo se manifiesta o lo que Dios está haciendo. Eso es lo que es antropomórficas. Entonces en la Escritura vamos a ver usted y yo expresiones antropomórficas de Dios. Por ejemplo, Génesis 3:8. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo esta frase? Que Él tenía comunión con ellos. Y Él estaba con ellos y sentían la presencia de Dios. En esta escritura, pues, se afirma que Dios camina y tiene voz. Para tener voz tenemos que tener una boca, pulmones, diafragma, ¿verdad? Pero no es el caso, está hablando espiritualmente, que Él estaba con ellos. Ellos sentían las ordenanzas de Dios, la guianza de Dios, la presencia de Dios. ¿Cómo puede tener entonces voz y tener pies para caminar? Está describiendo una forma antropomórfica para que usted y yo lo podamos comprender. Encontramos pues que Dios es descrito como si tuviera manos, como si tuviera pies, como si tuviera brazos, ojos y oídos. Se dice en la Escritura que Él ve, ¿sí? Que siente, que camina, etcétera, etcétera, etcétera. Tales expresiones acerca del Padre, el Espíritu Eterno, el inmutable, el incorpóreo, ¿verdad? El que es invisible,
deben de ser entendidas precisamente como expresiones humanas, expresiones que se usan para entender y que Dios las utilizó para que nosotros podamos entender lo infinito dentro de los límites de lo finito. O sea, la deidad y majestuosidad de Dios bajándose a una comprensión humana como usted y yo. Y por eso nos explica, mire, lo único que yo puedo ver ahí es amor de Dios por nosotros, para explicarnos de una y otra forma lo que Él quiere precisamente que usted y yo comprendamos de Él. Eso es lo que son las formas antropomórficas que explica Dios por amor a nosotros para que lo podamos comprender. Sin embargo, en Jesucristo, Dios sí tuvo manos, sí tuvo pies, sí tuvo brazos, etcétera, ¿no? Y Él también vio con ojos físicos, sintió, caminó, se cansó, etcétera, etcétera. Esto solamente porque, lo podemos decir así, porque usted y yo conocemos quién es Jesucristo, como dice la Escritura, el verdadero Dios y la vida eterna, el Dios manifestado en carne. Pero eso fue en la segunda persona de la Trinidad, vino, ¿verdad? Hace 2020 años aproximadamente, cumplió su propósito y ascendió, ¿sabes? Al Padre, y está desde el principio como cuando dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Estaba allí y sigue estando ahí el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El triuno, la unidad trina que es solamente nuestro Padre Celestial. Decir pues que Dios es espíritu significa que Él es invisible, que Él es eterno, que Él no tiene cuerpo. Dios no encuadra en un cuerpo físico, Dios no encuadra en una forma, Dios no encuadra en una imagen, iglesia. No podemos hacer nada de lo creado, decirle que es Dios. Dios no se puede encerrar ni en un tiempo y Dios no se puede encerrar ni en un espacio. Isaías 40:18 dice, ¿a qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le comprendemos? Absolutamente nada, iglesia. De tal forma, pues, que no se puede hacer figura de Él. No podemos encerrarlo, insisto, en un espacio. Si Jehová es espíritu, entonces voy a lanzar dos preguntas para finalizar. Y son dos versículos bíblicos. Si Jehová es espíritu, ¿cuál será la explicación para estos versículos? Hoy que comprendemos y tenemos esta información, Isaías 52:10 dice, Jehová desnudó su santo brazo. ¿Tiene brazo? No. Pero ¿qué es lo que desea Él que comprendamos, iglesia? ¿Qué es lo que hace? No sé si se acuerda usted de las caricaturas de Popeye, ¿no? Cómo se arremangaban, o cuando iban a pelear, se iban arremangaban sus brazos, ¿verdad? Sus mangas. ¿Para qué? Porque ahora sí van a saber quién soy yo. Precisamente eso es lo que está mostrando Dios. Si usted va a otra versión, la traducción lenguaje actual, por ejemplo, dice, Dios muestra su poder. Cuando entonces, de una forma humana, explicación humana para que lo podamos comprender, que es antropomórfico, es Jehová desnudó su santo brazo. Esto es, mostró su poder. Salmo 34:15 dice, los ojos de Jehová están sobre los justos y sus oídos atentos. ¿Esto qué quiere decir, iglesia? Es que Dios está con nosotros. Es que Dios está pendiente de usted y de mí. Es que Dios no nos abandonará jamás en ninguna manera, porque Él es el Todopoderoso, es el Omnipresente, atributos exclusivos de Dios que vamos a ver la próxima semana. Hoy, iglesia, hoy, hermanos, hemos aprendido un poco más de nuestro Padre Celestial. Y acuérdense, como siempre le digo, entre más conocemos a Dios, más se hace grande Él y más omnipotente Él, y nosotros nos hacemos más pequeños, más chiquitos, más delebles. Amén, iglesia. Oremos a nuestro Padre Celestial. Mi Dios, te damos gracias, Padre, porque tu palabra es viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos. Gracias, mi Dios, porque quieres que te conozcamos en nuestro interior y que te adoremos verdaderamente en espíritu y en verdad, porque tales adoradores de esos tú buscas, mi Dios. Gracias, mi Dios, por poner la fe en nuestro corazón, por darnos la oportunidad de acercarnos a ti y de conocerte cada día más. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te damos gracias, bendito. Amén. Saludos, iglesia, que Dios les bendiga y nos vemos primeramente, Dios, pronto.